Capítulo 86. Temprano en la mañana. La tenue luz del amanecer que se filtraba por la ventana de la posada anunciaba el inicio del día. Gracias a esto, los ojos de Daniel, quien dormía en posición recta, comenzaron a moverse. Por reflejo, Daniel abrió lentamente los ojos, giró la cabeza hacia la ventana y dejó escapar una risa irónica. Es de mañana. ¿Y yo que planeaba dormir hasta el mediodía? A pesar de haberse acostado tarde a propósito, el hecho de que despertara temprano mostraba que no podía deshacerse de sus hábitos como oficial de estrategia. Bueno, después de vivir un año como oficial en el cuartel general, no es de extrañar que los hábitos no cambien de la noche a la mañana. Daniel se incorporó con resignación y se pasó una mano por el rostro. Aunque sentía el cuerpo un poco entumecido, el cansancio parecía haber desaparecido, lo cual no estaba mal. Veamos. ¿Hoy es? Daniel asintió mientras recordaba lentamente su agenda en medio de su mente adormilada. Es el día de ir a la mansión de Lev. Aquella damisela impetuosa había logrado atraerlo a su mansión usando el dinero como señuelo. El problema era que Lev no le había dicho dónde quedaba la mansión. Cuando Daniel preguntó cómo se suponía que encontraría una mansión cuya ubicación desconocía, Lev simplemente respondió: te enviaré a alguien cuando sea el momento, y se marchó del bar de cócteles. Tal vez debí preguntar quién era y a qué se dedicaba. Aunque por su actitud cautelosa, probablemente no habría respondido incluso si le hubiera preguntado. Bueno, de todas formas, ya que Lev se había ofrecido a ser su patrocinador, no tenía motivos para rechazar la invitación a cenar. Dijo que era una invitación a cenar, ¿verdad? Siendo temprano en la mañana, significaba que aún quedaba bastante tiempo. Aunque no estaría mal holgazanear en la posada aprovechando este momento de descanso, ya que estaba en veranos, le dieron ganas de probar algún postre local. Pensando que era hora de salir, Daniel se levantó de la cama y se puso las pantuflas. Caminó hacia el armario y abrió la puerta. Dentro del armario abierto había ropa nueva cuidadosamente colgada en perchas. Una chaqueta, chaleco y pantalón hechos de tweed. Todo en un tono gris oscuro, con el chaleco adornado con un sutil patrón a cuadros que le daba un toque de elegancia. Daniel lo había comprado con su propio dinero después de recibir la invitación a cenar de Lev. Esa mujer parece ser noble sin importar cómo la mires. Había adquirido ropa relativamente costosa para mantener al menos un mínimo de dignidad. Otros podrían pensar que estaba exagerando, pero para Daniel era algo importante. Si es una cena, seguramente estará presente la familia de Lev. Era muy probable que quienes realmente proporcionarían el dinero fueran los padres de Lev, no ella misma. En ese caso, Daniel debería enfocarse en ganarse a los padres de Lev, no a ella. Naturalmente, la cantidad de dinero que podría recibir aumentaría si lograba agradarles. Por eso Daniel había invertido su propio dinero en comprar ropa elegante. Los nobles son particularmente sensibles a la forma de vestir de los demás. No era coincidencia que en el orfanato vistieran a los niños con sus mejores ropas cuando recibían visitas de concejales y nobles patrocinadores. Aunque había otras cosas en las que debía prestar atención, como la forma de caminar, el modo de hablar, la personalidad, los modales en la mesa, etc., nada de esto representaba un gran desafío para Daniel. Después de todo, siempre fui yo quien se encargaba de atender a los nobles en el orfanato. Conocía perfectamente qué les gustaba y qué les disgustaba a los nobles, así que no sería difícil ganar puntos con ellos. Vamos a dar lo mejor. Por mi nueva identidad y mi futura panadería. Después de tomar esta resolución, Daniel entró al baño, se dio una ducha rápida y se cambió de ropa. Tras arreglarse el cabello frente al espejo, finalmente se puso las gafas de sol y salió de la posada. Lo recibió un sol cálido que hacía difícil creer que el invierno se acercaba. Pensando en lo agradable del clima, Daniel se dirigió según lo planeado hacia una famosa pastelería de veranos. Abriéndose paso entre la multitud, entró en la pastelería, tomó asiento, y un mesero se le acercó. El mesero, sintiendo un extraño encanto en Daniel, quien se había sentado junto a la ventana con aire sofisticado, le preguntó: ¿Está listo para ordenar? Daniel miró al mesero y asintió. ¿Me podría traer un trifle? Con café, por favor. Un trifle y un café, entendido. El mesero le dedicó una sonrisa de Daniel antes de darse la vuelta y alejarse. Después de hacer su pedido, Daniel miró por la ventana con actitud relajada.
Como la pastelería estaba en el segundo piso, tenía una buena vista del exterior, donde se podía ver un enorme barco mercante acercándose mientras hacía sonar su bocina en el extenso mar. Una bandada de gaviotas se elevó en el cielo en respuesta al sonido de la bocina. Era una escena verdaderamente pastoral que le producía una sensación de paz interior. Sí, esto es vivir como se debe. Para Daniel, poder disfrutar de la paz, lejos de una vida donde temblaba sin saber cuándo moriría, era el mayor de los lujos. Estaba tan contento que estuvo tarareando por un rato hasta que regresó el mesero. Aquí tiene su trifle y su café. El mesero colocó el trifle y el café sobre la mesa. Daniel iba a agradecerle cuando se detuvo. Habían incluido 3 galletas de almendra como extra. ¿Eh? ¿También pedí galletas de almendra? Ah, las galletas son cortesía de la casa. ¿Cortesía? Gracias. Veo que hay mucha gente amable en Velanos. Cuando Daniel sonrió, el mesero se sonrojó disimuladamente. Bueno, que lo disfrute. El mesero hizo una rápida reverencia y se alejó con pasos apresurados. Aunque Daniel encontró esto extraño, no le dio mayor importancia. Lo importante ahora era el trifle. Daniel tomó el tenedor, cortó suavemente el trifle decorado con fresas y se lo llevó a la boca. Inmediatamente, un sabor fresco, suave y dulce inundó su paladar. Con una sonrisa satisfecha, Daniel habló inconscientemente. Subordinada, este es un buen lugar, ¿deberías probar? Se detuvo a mitad de la frase. Sin darse cuenta, había buscado a Lucky aunque no había nadie en el asiento frente a él. Daniel dejó escapar una risa suave al darse cuenta de lo absurdo de la situación. Después de todo el esfuerzo por escapar, busco a la espía que intentó matarme. Así de peligrosos eran los viejos hábitos. Aunque, si Lucky estuviera aquí, probablemente habría sido más divertido comer. Casi podía imaginarla tratando de contener su admiración, negándose a admitir que le gustaba. Observarla en esa situación habría sido entretenido. Aún así, no sentía ni el más mínimo deseo de volver al imperio. Debería contentarme con la paz actual. Daniel apartó estos pensamientos de su mente y volvió a cortar un trozo de trifle para llevárselo a la boca. Por alguna razón, este segundo bocado no le supo tan delicioso como el primero. El barco mercante que llegó al puerto de Tentarbaim en Velanos verificó su posición de atraque y echó el ancla. Luego, usando cuerdas de amarre, conectaron el barco con el muelle e instalaron la rampa de abordaje. Una vez asegurada la rampa, los empleados del barco mercante comenzaron a moverse uno a uno para transportar la carga. Entre estos empleados, también se movía la organización secreta Cisne Negro. Unos 30 miembros vestidos con trajes negros ingresaron a Tentarbaim por la rampa. Caminaban al unísono como si lo hubieran ensayado, y ni los comerciantes cerca del puerto ni los pregoneros se atrevían a dirigirles la palabra. La intensa ira que emanaba de sus ojos mientras caminaban con el ceño fruncido y los labios apretados los mantenía a distancia. Nadie sabía quiénes eran ni por qué habían llegado a Tentarbaim, y solo podían hacer conjeturas. Mientras los rumores y especulaciones circulaban, incluyendo murmullos de no serán de la mafia, Amtal, el líder del Cisne Negro, no les prestaba atención. Si el Cisne Negro vestía trajes negros llamativos, algo inusual en ellos, era únicamente para honrar la memoria de Daniel Steiner. Daniel Steiner ha muerto. Justo aquí. El profeta, prácticamente un símbolo de la abolición de la discriminación racial, había sido martirizado en Velanos. El Cisne Negro podía entenderlo racionalmente, pero sus corazones se negaban a aceptarlo. Esta incomprensión emocional se convirtió en ira, y quedaron obsesionados con la necesidad de encontrar por cualquier medio a los culpables que contribuyeron a la muerte de Daniel Steiner. Líder. Uno de sus subordinados se acercó a Amtal, que encabezaba al grupo. Procederemos con toda nuestra fuerza para identificar a los culpables, como ordenó. Amtal asintió ante las palabras de su subordinado. Velanos está corrompido, desde los nobles hasta los políticos y militares. Si les damos sobornos, nos dirán voluntariamente quién ordenó abrir las aguas territoriales. Sigue las pistas y rastréalos de esa manera. Entendido. Pero si hay alguien que no quiera cooperar, haz que cooperen. El subordinado asintió sin decir palabra ante esa voz gélida. Entendía perfectamente el significado detrás de hacer que cooperen.
Mientras el subordinado se retiraba para transmitir las órdenes, Amtal apretó los dientes mirando al frente. No sé quién eres. Pero te haré arrepentir profundamente de haber matado a nuestro profeta. Te encontraremos sin falta y... Apretó el puño con tanta fuerza que sus guantes de cuero crujieron. Te castigaremos implacablemente. Capítulo 87. Después de comer el triple en la pastelería, Daniel comenzó su verdadero recorrido turístico. Paseó por las atracciones turísticas del puerto de Tentarbaem, probó el famoso calamar a la mantequilla asado y compró ostras frescas mientras caminaba tranquilamente por las calles. Justo cuando disfrutaba plenamente esta vida tan pacífica, de repente se le acercó un hombre vestido con frac. ¿Es usted el señor Libelard? Mientras lo observaba fijamente preguntándose quién sería, el hombre de mediana edad se llevó la mano al pecho y habló con cortesía. Soy Van Brecht, el mayordomo al servicio de la señorita Lev. Me informaron que fue invitado a cenar con ella, así que vine a buscarlo. ¿Es usted la persona correcta? Ah, sí, soy yo. Cuando Daniel asintió, Van Brecht sonrió y sacó un antifaz de su bolsillo. Disculpe la molestia, pero ¿podría ponerse esto? ¿Un antifaz? Sí. La mansión de la señorita Lev requiere un alto nivel de seguridad, por lo que el acceso a personas comunes está extremadamente restringido. Le ruego su comprensión. Aunque a Daniel le pareció absurdo, decidió entenderlo ya que entre los nobles hay muchas personas excéntricas. Después de asentir, Daniel se quitó sus gafas de sol y se puso el antifaz, entonces Van Brecht le tomó la mano. Solo sígame. Daniel, quien no tenía razón para negarse, siguió los pasos de Van Brecht. Poco después, se escuchó el sonido de una puerta de auto abriéndose. Por favor, suba. Daniel asintió y subió al asiento trasero, entonces el auto comenzó a moverse con un suave ronroneo del motor. Después de unos 30 minutos, mientras Daniel intentaba determinar la ruta del vehículo recostado en el asiento trasero, sus sentidos se agudizaron. Estamos dando vueltas por el mismo lugar. Es para que el pasajero pierda el sentido de la orientación. ¿Por qué tanta preocupación por la seguridad? Poco a poco, la extrañeza comenzó a dar paso a cierta inquietud. Sin embargo, una vez dentro del auto, no estaba en posición de bajarse por su cuenta aunque se sintiera incómodo. Decidió ser paciente para ver hasta dónde llegaría todo esto, cuando el vehículo finalmente se dirigió hacia un lugar específico. Luego se escuchó el sonido de un portón de hierro abriéndose, el auto entró y se detuvo lentamente. Después de esperar un momento, la puerta del auto se abrió y alguien le tomó la mano. Lo guiaré hasta el comedor. Por la voz, reconoció que era Van Brecht. Ni siquiera querían mostrarle el aspecto de la mansión. Aunque era para reírse, Daniel siguió a Van Brecht sin decir palabra. Entraron a la mansión y después de caminar por un pasillo durante un rato, Van Brecht se detuvo frente a una puerta. Tras arreglarse la ropa, Van Brecht golpeó suavemente la puerta. Señorita Lev, he traído a la persona que conoció en el bar el otro día. Está bien, ábrela rápido. Con el permiso concedido, Van Brecht abrió la puerta y empujó suavemente la espalda de Daniel. Entre y puede quitarse el antifaz. Siguiendo las instrucciones de Van Brecht, Daniel entró en la habitación y se llevó las manos al antifaz para quitárselo. Lo que apareció ante sus ojos fue una larga mesa repleta de exquisitos manjares. Bajo la tenue luz de las velas colocadas en elaborados candelabros, Lev estaba sentada en la cabecera, vestida con un vestido negro y un broche rojo en el cuello. Lo extraño era que, a pesar de ser una cena, no había nadie más presente además de Lev. Lev, aparentemente feliz de ver a Daniel nuevamente, levantó la mano en señal de bienvenida. Libelard. Pensé que la comida se iba a enfriar. Ven aquí rápido. Daniel, aunque algo desconcertado, se acercó hacia Lev. Sacó una silla para sentarse, miró alrededor una vez y luego observó a Lev. Es inesperado. Como mencionó una cena, pensé que cenaríamos junto con su familia, señorita. Ante la mención de la familia, las cejas de Lev se crisparon sutilmente. También me sorprende. No esperaba que preguntaras por mi familia. No es como si nos fuéramos a casar, ¿para qué querrías conocerlos? No lo dije con esa intención. Ya basta, mejor continúa contándome sobre tu pasado. Por eso te invité hoy. Si tu historia me satisface, te daré todo el dinero que desees.
No importaba cómo lo viera, sus evasivas eran sospechosas. Daniel frunció el ceño, pensando que no podía dejar pasar esto. Me resulta desagradable. Vine aquí como un invitado que recibió una invitación. Sin embargo, usted no solo hizo que su mayordomo me vendara los ojos, sino que ahora me está imponiendo unilateralmente una conversación. ¿Y? Si realmente me considera un invitado en igualdad de condiciones, ¿no debería al menos decirme quién es usted y a qué se dedica su familia? Ante la firmeza de Daniel, Lev pareció sentirse algo culpable, mostrando un ligero arrepentimiento. Después de todo, era cierto que había actuado descortésmente después de haberlo invitado como huésped. Tras reflexionar un momento, Lev finalmente pareció tomar una decisión y dejó escapar un suave suspiro. Está bien. Supongo que no habrá mayor problema si te revelo mi identidad. Incluso si decidieras divulgar quién soy, nadie creería las palabras de un inmigrante ilegal. Al escuchar inmigrante ilegal, Daniel llegó a una súbita comprensión. Me investigaron. Esta era la razón por la que la cena se había pospuesto varios días en lugar de realizarse el mismo día. Querían verificar si era seguro invitarme a la mansión. Como Libelard era un nombre falso, obviamente no aparecería en los registros del puerto de Tentarbaem. Incluso si hubiera alguien con el mismo nombre, la edad y la apariencia no coincidirían. El mayordomo probablemente le había informado a Lev que parece ser un inmigrante ilegal. Como ella había dicho, nadie tomaría en serio las palabras de un inmigrante ilegal. Por eso pensaron que estaría bien invitarme a la mansión, incluso si se filtraba algún secreto. El carácter impulsivo de Lev probablemente también había influido. Desde el punto de vista de Daniel, Lev parecía ser alguien bastante alejada de la prudencia. Hay varias circunstancias complicadas, pero para explicarlo de manera simple, Lev, sin conocer los pensamientos internos de Daniel, se encogió de hombros. Soy una hija ilegítima. Puedes considerarme la sangre que mi padre más desea ocultar. Ante la mención de hija ilegítima, Daniel fingió sorpresa. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura. Ah. Por eso, en ese momento, entendió por qué mantenían una seguridad tan estricta incluso con los invitados a la mansión. Conocerte fue casi un milagro. Mi maldito padre no quiere que ande fuera de la mansión. Aún así, a veces salgo a escondidas. Fue entonces cuando te conocí por casualidad. Lev habló con naturalidad mientras tomaba una copa de vino cercana. La inquietud comenzó a intensificarse. En medio de una extraña tensión, Daniel habló. ¿Podría saber quién es su padre? Ante la pregunta de Daniel, Lev tomó un sorbo de vino, bajó la copa y respondió. Veamos. Podríamos decir que es una rata gorda ubicada en la cima de este país de alcantarilla. Lev dejó escapar una risa suave y miró a Daniel juguetonamente. Boret Parem. Ese es el nombre de mi padre. Gracias a eso, Daniel solo pudo quedarse boquiabierto, atónito. Boret Parem. Él era el primer ministro que gobernaba efectivamente el país neutral de Belanos. Maldición. ¿Cuándo diablos van a enviar a alguien los Países Unidos? En el asiento trasero de un vehículo militar, el coronel Ed Ball, comandante de defensa del 12º Distrito Naval de Belanos, apretó los dientes. No me prometieron que me darían asilo en el día, un país miembro permanente, si permitía que sus submarinos entraran en nuestras aguas territoriales. Había confiado en la propuesta de Caldera y abierto las aguas territoriales, pero los Países Unidos no estaban enviando a nadie. Cuando necesito escapar de Belanos lo antes posible. Se sentía consumido por la ansiedad debido a la lentitud de los Países Unidos. Según había oído Ebol, el Imperio había notificado a Belanos que realizaría una operación de búsqueda a gran escala y había enviado su flota después de exigir la apertura de las aguas territoriales. En el momento en que la flota del Imperio llegara de Belanos, era cuestión de tiempo antes de que Ebol fuera señalado como el culpable. Por eso había estado esperando desesperadamente el contacto con los Países Unidos, pero había sido en vano. Actualmente, los Países Unidos simplemente guardaban silencio, como si el incidente terrorista no tuviera nada que ver con ellos. Ed Ball, sudando frío y con los puños apretados, notó que el jeep militar se detenía lentamente. Hemos llegado, coronel. Al mirar por la ventana, vio una casa con un amplio patio.
Pensando que primero debería entrar y ordenar sus ideas, Edbol abrió la puerta y bajó. Primero tengo que hacer las maletas. Y también a mi familia. Necesitaba estar preparado para huir en cualquier momento. Mientras pensaba que debería empacar primero, Edbol abrió la puerta principal y se detuvo en seco. ¿Por qué están apagadas las luces? Le pareció extraño que las luces estuvieran apagadas cuando aún no era hora de que el ama de llaves se hubiera ido. Sin embargo, sin sospechar demasiado, Edbol encendió el interruptor y se quedó paralizado en el lugar. Bajo la luz que acababa de encender, había un hombre negro vestido con traje oscuro sentado. Ven aquí y siéntate. Ante las palabras de Amtal, quien llevaba un sombrero fedora, Edbol empezó a sudar frío. No había forma de que este fuera alguien enviado por los Países Unidos. Además, el ambiente que emanaba Amtal era tan siniestro que definitivamente no quería acercarse. ¿Tengo que huir? Justo cuando Edbol, sintiendo el peligro, dio un paso atrás. Clic. Cuando Edbol, al darse cuenta de que era el cañón de una pistola, giró solo la cabeza para mirar atrás, vio que el soldado que lo había guiado hasta aquí lo miraba con ojos amenazantes. Era un miembro del Cuervo Negro disfrazado de soldado. ¿Cuándo? En el momento en que Edbol, dándose cuenta de que había caído en una trampa, comenzó a respirar agitadamente, Amtal, con un gesto casual, se quitó el fedora y lo colocó sobre la mesa. Te lo digo para que no haya malentendidos. Amtal miró a Edbol, entrecerrando sus ojos afiladamente. Esto no es una petición, es una orden. Ante esas gélidas palabras, Edbol comprendió que no tenía forma de resistirse a ellos. Capítulo 88. Edbol, moviendo rápidamente sus pupilas, tragó saliva. Pensando que sería mejor cooperar por ahora, Edbol asintió levemente con la cabeza. Con cuidado, Edbol se dirigió al sofá y se sentó frente a Amtal. El miembro del Cuervo Negro, disfrazado de soldado, todavía apuntaba con su pistola. Eso le preocupaba a Edbol, quien lanzó una mirada de reojo, y Amtal levantó la mano. Entonces, el miembro bajó la pistola sin decirle una palabra. Al darse cuenta de que no intentaban matarlo, Edbol se sintió aliviado en su interior y miró a Amtal. ¿Qué es lo que quieren? Amtal no respondió. Simplemente observó fijamente a Edbol frente a él. El silencio a veces puede ser un arma poderosa. Sintiendo la presión, Edbol abrió la boca, aunque Amtal no había hecho ninguna pregunta. ¿Vinieron del Departamento de Inteligencia del Imperio? Si es así, cooperaré. Ya lo sabrán, pero fui yo quien ordenó abrir las aguas territoriales a los submarinos. Pero fue porque los países aliados me amenazaron. ¿Puedo presentar pruebas al respecto? Esperen. Edbol se detuvo de repente. Sus pensamientos ya no continuaban. ¿Había pruebas? Edbol repasó sus tratos con los países aliados. Los aliados siempre enviaban a alguien para darle órdenes verbalmente o entregarle sobornos. Y solo en lugares donde no había personas que los aliados no quisieran. Además, los sobornos no se realizaban a través de transacciones bancarias, sino en efectivo puro. Eso significaba que no había documentos básicos, ni siquiera registros de comunicación. No había pruebas. Finalmente, Edbol se dio cuenta de que había sido engañado por los aliados, y sus pupilas temblaron levemente. Edbol. Amtal, que había estado observando a Edbol, abrió la boca en voz baja. Lo que queremos de ti no son esas cosas triviales. Solo queremos que le digas la verdad al mundo. Edbol sudó frío. El tic-tac del reloj de pared sonaba especialmente fuerte. Edbol, respirando con dificultad, frunció el ceño. No puedo hacer eso. ¿No es lo mismo que pedirme que me muera? Si vinieron a hacer un trato, propongan algo concreto. Amtal soltó una risa baja. Parece que todavía nos ves como agentes del Departamento de Inteligencia del Imperio. Dicen que no hay cura para la estupidez. Amtal, después de reflexionar un momento, asintió con la cabeza. Está bien. Ya que nos hemos encontrado así, te contaré una historia del pasado. Amtal levantó la mano y jugueteó con sus dedos. Edbol, ¿sabes cuánto tarda en crecer una uña después de que se cae? Edbol no respondió. O más bien, no pudo responder. Si hubiera llevado una vida normal, no habría tenido tiempo de preocuparse por el crecimiento de las uñas. Tarda entre 6 meses y casi un año. Te lo digo de antemano, yo tampoco quería saber esta información.
La experiencia de que te arranquen una uña es realmente uno de los peores dolores. Antal chasqueó la lengua en voz baja. Cuando era joven, era normal que los negros fueran discriminados. Aunque ahora no es muy diferente, en ese entonces ni siquiera se nos trataba como humanos. Éramos como bestias que podían hablar. Antal soltó una risa de autodesprecio. Por alguna razón, esa risa hizo que el ambiente se volviera más pesado. Yo también era una bestia en ese entonces. Porque mi amo me trataba como una bestia. Él tenía un pasatiempo terrible: torturar a los esclavos negros. Antal se quitó el guante de cuero. La sonrisa desapareció de su rostro mientras observaba su mano. Gracias a eso, recibir latigazos de mi amo era parte de mi rutina. Vivía con heridas por todo el cuerpo. Irónicamente, en ese entonces pensaba que podía soportarlo. Era una mentalidad de esclavo terrible. Pero mi amo debió pensar que necesitaba un estímulo mayor, porque un día se acercó con un alicate. Ese día perdí mis uñas entre gritos. Antal giró su mano y la mostró a Ebol. Se veían uñas desiguales y deformes. Era una deformación causada por el proceso de crecimiento de las uñas arrancadas. Fue doloroso. ¿Por qué fue tan doloroso? Más tarde supe que debajo de las uñas hay una gran cantidad de nervios. Por eso el dolor era insoportable, mucho más que un corte en la piel. Antal volvió a ponerse el guante. Lo más terrible era que, al perder las uñas, no podía agarrar nada. Cada vez que intentaba sostener algo, un dolor intenso recorría mis dedos, y era difícil incluso sostener una taza. Así que tomé una decisión. Mataría a mi amo, quien me había condenado a este infierno. Solo con esa ira pude soportar años de sufrimiento. Pero, lamentablemente, no tuve la oportunidad de vengarme. Los ojos de Antal se cerraron lentamente y luego se abrieron de nuevo. ¿Por qué un compañero esclavo, que no pudo soportar más la crueldad de nuestro amo, le arrebató un arma y le disparó? ¿Cómo crees que me sentí en ese momento? Dímelo. Edbol, observando a Antal, abrió la boca con dificultad. ¿No estabas feliz? Antal soltó una risa baja y negó con la cabeza. Para nada. Mi amo murió demasiado fácil. Una bala en la cabeza, así que no sintió ningún dolor. Para él, una muerte pacífica era un lujo enorme. Entonces, de niño, estaba furioso. Quería revivirlo si fuera posible. Revivirlo y devolverle el mismo dolor que yo sufrí. Quería mostrarle un infierno en la tierra donde no pudiera morir ni vivir. Antal, con una sonrisa contenida, miró fijamente a Ebol. Pero ahora esa ira. Sus ojos vacíos estaban llenos de un frío deseo de venganza. Está dirigida hacia ti. Al escuchar esas palabras, Ebol sintió miedo y respiró agitadamente. Había un terror desconocido en esas palabras, más allá de la simple amenaza de tortura. Antal, observando en silencio a Ebol asustado, negó con la cabeza. Pero no lo haré. Soy diferente de mi amo. Sin embargo, Ebol, si rechazas nuestra propuesta. En un ambiente sombrío, Antal continuó. Estaremos dispuestos a convertirnos en demonios. Ebol, que estaba frente a Antal, jadeó y sin darse cuenta bajó la mirada. No podía soportar la mirada de Antal. Esta es tu única oportunidad. Espero que tomes una decisión sabia. Si no revelas la verdad al mundo, verás el infierno. Con ese mensaje, Antal tomó el sombrero fedora de la mesa y se lo puso. Luego, cuando Antal se levantó, Ebol, con la cabeza gacha, habló con una voz temblorosa. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuál? Si no son del Departamento de Inteligencia del Imperio, ¿por qué quieren revelar la verdad sobre el hundimiento del barco de la embajada? Era una pregunta valiente de Ebol, pero Antal y el miembro del Cuervo Negro solo soltaron una risa burlancia. Sin embargo, la risa no duró mucho. En un momento, la risa se detuvo y la voz fría de Antal se escuchó. Lo sabes. Tocaste a alguien que no deberías haber tocado. Los ojos de Ebol se abrieron de par en par. No puede ser. Porque ya sabía que Daniel Steiner tenía una organización secreta llamada la Guardia Armada. Justo cuando Ebol comprendió la verdadera identidad de Antal, sintió un golpe en la parte posterior de su cuello. Ebol cayó al suelo sin siquiera gritar, con los ojos en blanco. En su visión borrosa, vio a Antal mirándolo desde arriba. Todo es. Su conciencia se desvanecía lentamente. Justo antes de desmayarse, Antal bajó el ala del sombrero fedora y susurró.
Por Daniel Steiner. Mientras tanto, la flota del Imperio, que había cruzado las aguas territoriales de Velanos por orden de Selvia, llegó sana y salva al puerto de Tentarbaem. Era un espectáculo impresionante. 4 enormes buques de guerra escoltaban a 4 barcos de desembarco con tropas de búsqueda y 2 barcos de suministros que cruzaban el mar hacia el puerto. Además, aviones de patrulla marítima rodeaban la flota, y varios cazas del Imperio sobrevolaban Tentarbaem como si estuvieran realizando un reconocimiento, lo que hizo que los ciudadanos pensaran al principio que había estallado una guerra. Para evitar malentendidos, el comandante de la flota que llegó a Velanos explicó a los ciudadanos la razón de la llegada de las tropas y luego ordenó una operación de búsqueda. Como si no hubiera tiempo para descansar, las tropas comenzaron la operación de búsqueda sin objeciones. Entre las tropas de búsqueda también estaba la Guardia Imperial, y Hartmann, a cargo de la seguridad principal de la Guardia, dirigía un batallón de personal. Investigaremos esta costa cercana. Es una orden de Su Alteza la Princesa. Registre en cada rincón. Hartmann dio la orden en una playa, y los miembros de la Guardia Imperial se dispersaron en todas direcciones para llevar a cabo la búsqueda. Hartmann, asegurándose de que las tropas se movían de manera ordenada, echó un vistazo a su alrededor. Un barco pesquero abandonado y una cabaña. El paisaje era algo desolado. Mientras contemplaba el paisaje, Hartmann decidió investigar la cabaña y estaba a punto de dar un paso cuando escuchó una voz. Teniente Coronel Hartmann. Hartmann giró la cabeza naturalmente hacia la voz. El subordinado, con una mirada de incredulidad, abrió la boca. Creo que encontramos algo. Al escuchar eso, Hartmann se acercó inmediatamente al subordinado. Entonces vio un uniforme enterrado en la arena debajo de los pies del subordinado. Esto es. Hartmann se arrodilló y sacó el uniforme de la arena. El uniforme tenía una insignia de capitán de navío y una cruz de oro. Era sin duda el uniforme militar de Daniel Steiner. Hartmann, aturdido, abrió la boca, y el subordinado habló. ¿Lo escondió? Hartmann, recuperando la compostura, asintió con la cabeza. Parece que antes de irse, cavó un hoyo en la arena y metió el uniforme. Los fuertes vientos de los últimos días deben haber esparcido la arena, dejándolo al descubierto. ¿Por qué haría eso el teniente coronel Daniel? En el momento del naufragio, debió darse cuenta de que había un traidor en Velanos que colaboraba con el enemigo. Por eso, para ocultar su identidad, se quitó el uniforme. Hartmann dejó el uniforme en el suelo y se levantó. Por supuesto, esa no fue la única razón. Seguramente, el teniente coronel Daniel intentó aprovechar la situación de su supuesta muerte. ¿Qué quiere decir? Sargento Pandem. Piensa detenidamente. Con el pretexto de aclarar la muerte de Daniel Steiner, hemos ingresado tropas en Velanos sin derramar sangre. ¿Qué significa eso? Ahora, el primer ministro de Velanos no tenía más remedio que someterse al imperio. No solo había ocurrido un ataque terrorista contra el Imperio en sus aguas territoriales, sino que también había sospechas de que había un traidor dentro del país que colaboraba con los aliados. Además, con las tropas del Imperio en Velanos, el primer ministro se encontraba en una posición extremadamente desventajosa para llevar a cabo la diplomacia. Al darse cuenta de eso, el sargento Pandem parpadeó aturdido. Ciertamente, el Imperio obtendrá una gran ventaja diplomática. Pero, ¿por qué el teniente coronel Daniel no informó a su país? Podría haber llevado a cabo la operación en secreto. Daniel Steiner básicamente no confía en sus aliados. Porque no sabe quién podría ser un espía. Algo similar había ocurrido antes en el sur del imperio. Daniel había ido solo al sur sin informar a nadie dentro del imperio y había eliminado de un solo golpe la organización secreta del príncipe. Para engañar al enemigo, primero engaña a tus aliados. Hartmann sabía que Daniel Steiner era el mejor en usar este dicho. Hartmann, sacudiendo la cabeza, miró a su subordinado. Informa al país que es muy probable que Daniel Steiner esté vivo. Su Alteza la Princesa, que debe estar afligida, se alegrará. Entendido. El sargento Pandem hizo un saludo enérgico y se dirigió hacia el operador de radio. Hartmann, después de despedir a su subordinado, levantó la cabeza y miró hacia la ciudad no muy lejana. Daniel Steiner seguramente estaría operando en secreto allí. Sabía que no era una persona común, pero usar incluso su propia muerte por el bien del imperio lo hacía parecer más que humano.
Ardman, sintiendo una inexplicable admiración, tragó saliva seca. ¿Qué tipo de plan estará tramando allí? Para Ardman, que apenas podía ver un paso adelante, era imposible seguir el ritmo de los pensamientos del genio estratega Daniel. Capítulo 89. Mientras se llevaba a cabo una operación de búsqueda a gran escala en Velanos, la princesa Selvia pasaba su tiempo en el enorme jardín interior del palacio. Los pasos de Selvia, que caminaba por un sendero decorado con poinsettias rojas y blancas, carecían de energía. Sus ojos azules, que siempre brillaban con determinación, ahora parecían apagados, y aunque miraba las poinsettias, su mirada estaba perdida. Las damas de compañía, observando a Selvia sumida en sus pensamientos desde lejos, susurraron entre sí con preocupación. ¿Creen que se desmayará? Estoy tan preocupada. Dicen que no ha tenido apetito últimamente y que ha estado saltándose las comidas. No es solo la comida. Hoy, la jefa de las damas le sugirió que descansara en sus aposentos después de un día entero de trabajo, pero ella insistió en venir al jardín, diciendo que no tenía sueño. Una de las damas suspiró profundamente. Debe ser por el teniente coronel Daniel Steiner. Desde el hundimiento del barco de la embajada, ha estado tan decaída. ¿Tú también lo crees? Ojalá se recupere pronto. La dama se detuvo de repente. El ministro de Relaciones Exteriores del Imperio, Yobenzu, se acercaba. Las damas se inclinaron rápidamente, y Yobenzu habló con su tono característicamente cortés. Señoritas. ¿Dónde está Su Alteza la princesa? Su Alteza está en el sendero donde se plantaron las poinsettias. Yobenzu asintió con la cabeza en agradecimiento y se dirigió hacia Selvia. Su Alteza. Al escuchar la voz a su lado, Selvia giró la cabeza. Al reconocer a Yobenzu, Selvia parpadeó lentamente. ¿Qué ocurre a esta hora? La reunión es mañana, ¿no? Lamento molestarla, pero he venido a informarle sobre noticias que han llegado desde Velanos. Ah, Velanos. ¿La flota llegó bien? Yobenzu asintió. El primer ministro de Velanos ha aceptado la notificación del Imperio para abrir sus fronteras. Era una elección obvia, ya que rechazarla habría empeorado las relaciones diplomáticas con el Imperio y habría expuesto a Velanos a acusaciones de apoyar el terrorismo. Una sonrisa se dibujó en los labios de Yobenzu. Gracias a eso, la flota del Imperio llegó sana y salva a Tentarbaem, una ciudad portuaria de Velanos, a las 8 de la tarde. Las tropas desembarcadas están llevando a cabo una operación de búsqueda masiva bajo sus órdenes, y el gobierno de Velanos también ha ofrecido su cooperación. A pesar de que la situación parecía favorable, la expresión de Selvia no cambió. Era algo que ya había anticipado, y lo que más le importaba en ese momento no era el proceso, sino el resultado. Yobenzu, consciente de ello, carraspeó y continuó. En relación a eso, tengo buenas noticias que compartir con Su Alteza. ¿Buenas noticias? Sí. Hemos recibido un telegrama del teniente coronel Ardman, el oficial de seguridad principal de la Guardia Imperial que participa en la búsqueda. Dice que es muy probable que el teniente coronel Daniel Steiner siga con vida. Los ojos de Selvia, que hasta entonces habían estado apagados, se abrieron de par en par. Selvia, sorprendida, respiró profundamente antes de hablar. ¿Qué quiere decir? Explíqueme con más detalle. Por supuesto. Las tropas desembarcadas comenzaron la búsqueda en la costa bajo las órdenes del comandante de la flota. Si consideramos la posibilidad de que el teniente coronel Daniel Steiner haya sobrevivido y sido arrastrado por las corrientes, buscar en la costa era la prioridad. Y entonces. Allí, el teniente coronel Ardman encontró el uniforme militar de Daniel Steiner. Suponemos que se cambió de ropa en una cabaña cercana y dejó el uniforme allí. Selvia tragó saliva y preguntó ansiosamente. ¿Está herido? No está herido, ¿verdad? No. El uniforme no estaba rasgado ni manchado de sangre, así que es probable que no tenga heridas. Además, se cree que caminó hasta Tentarbaem después de cambiarse de ropa, por lo que es poco probable que haya sufrido lesiones físicas graves. En resumen, era muy probable que Daniel estuviera en Tentarbaem, sano y salvo. Gracias a Dios. La vitalidad regresó a los ojos de Selvia. Respiró aliviada y se llevó la mano al pecho, como si un gran peso hubiera sido levantado. Realmente, gracias a Dios. Sin darse cuenta, sus ojos se llenaron de lágrimas.
La posibilidad de volver a ver a Daniel hacía que su corazón se llenara de emoción. Mientras intentaba calmar el temblor de su cuerpo con respiraciones profundas, Sylvia recordó algo extraño. ¿Por qué se habría cambiado de ropa y dejado el uniforme? Si hubiera ido al ayuntamiento de Tentarbaim con el uniforme, habría recibido ayuda. Después de reflexionar un momento, Sylvia llegó a una pequeña conclusión. Daniel debió haber sospechado que había un traidor en Tentarbaim colaborando con el enemigo. Por eso no podía confiar en el ayuntamiento de Tentarbaim y decidió ocultar su identidad. Todo tenía sentido. Pobre hombre. Para Sylvia, Daniel Steiner estaba luchando solo en un país extranjero, sin saber quién era aliado o enemigo. Ahora mismo debe estar vagando por las calles, temblando de frío. Pensar en eso le hizo llorar. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró a Jovenzu. Dígale al comandante de la flota que desembarcó en Tentarbaem. Sylvia, recuperando su semblante imperial, estrechó los ojos con determinación. Que asegure la seguridad del teniente coronel Daniel Steiner a toda costa. Ja ja ja. ¿En serio? Contrario a la preocupación de Sylvia, Daniel estaba disfrutando de una agradable conversación en la mansión de Lev. Aunque se sorprendió al enterarse de que el padre de Lev era el primer ministro, ¿qué importaba eso? Después de todo, si no volvía a ver a Lev después de hoy, no habría problemas. Así que, aprovechando la invitación, Daniel le contó varias historias para entretenerla, y a Lev le gustaron tanto que no dudó en compartir su pasado. Es en serio. ¿Cómo crees que escapé de esta maldita mansión? Tuve que desarrollar la habilidad de saltar la cerca y sobornar a los sirvientes que me vigilaban para que estuvieran de mi lado. Después de escuchar la historia de la gran fuga de Lev, Daniel rió y sacudió la mano. Yo no habría podido hacer eso. Probablemente me habría resignado a mi suerte. No debes resignarte. Eso es rendirse. Ese es un buen consejo. Pero ya es tarde. Daniel miró el reloj de pared y sonrió incómodamente. Es muy tarde. Si seguimos así, terminaremos hablando hasta el amanecer. A mí no me importa. Parece que nos llevamos bien. ¿Qué tal si te quedas a dormir en mi mansión? Hay muchas habitaciones disponibles. O mejor, ¿por qué no trabajas para mí? Te daré una identidad y un buen salario. ¿Qué te parece? Eran condiciones tentadoras, pero Daniel no podía aceptar. Le invadió la sensación de que, si se encontraba con el primer ministro mientras deambulaba por la mansión, ocurriría algo desagradable. Agradezco la oferta, pero tendré que rechazarla. Ante la negativa cortés, los ojos de Lev se abrieron un poco. Ah, ya veo. A diferencia de mí, que estaba prisionera en esta mansión, tú eres un alma libre, ¿no? Eso es un malentendido. Creo que usted, que escapa de la mansión con frecuencia, es más libre que yo. La libertad surge de la resistencia a la opresión. Lev soltó una risita al escuchar a Daniel. Era imposible odiar a alguien que incluso las palabras desagradables las decía de manera tan amable. Está bien. No te retendré más. Habrá otras oportunidades. Lev aplaudió 2 veces, y el mayordomo, Van Bresch, entró en el comedor. En sus manos llevaba la venda que Daniel había usado al llegar. Lo acompañaré de regreso a su alojamiento. Daniel asintió y se levantó. Justo cuando iba a seguir a Van Bresch, Lev le agarró de la manga. Espera. ¿No tienes algo que decirle a mi maldito padre antes de irte? Después de todo, es el primer ministro. Es una oportunidad para hacer carrera. ¿Hacer carrera? La vida de Daniel había sido demasiado tumultuosa para dejarse seducir por una palabra tan superficial. Él solo quería abrir una panadería en un pueblo tranquilo, así que esta oportunidad no le interesaba. Pero sabía que si no decía algo, Lev no lo dejaría ir, así que improvisó. Dígale que gobierne con justicia. Qué aburrido. Lev sacudió la cabeza y asintió. Instintivamente, supo que no podía retenerlo más. Fue un buen rato. Espero que nos volvamos a ver. Sí. Si surge la oportunidad. Daniel respondió cortésmente e inclinó la cabeza. Por supuesto, no tenía la menor intención de volver a ver a la hija del primer ministro de Velanos. Con la venda puesta y guiado por Van Bresch, Daniel llegó a la posada después de 1 hora de viaje. Ya puede quitarse la venda. Daniel asintió y se quitó la venda. Afuera, vio la familiar fachada de la posada.
Van Brecht abrió la puerta del auto, y Daniel salió con naturalidad. Al salir, Van Brecht se inclinó profundamente. Gracias. Su excesiva cortesía estaba llena de gratitud. Hace mucho tiempo que no veía a la señorita reír tanto. Todo gracias a usted, señor Liberard. Daniel, incómodo, agitó las manos. No, no. Yo también disfruté mucho de la deliciosa comida. Fue un tiempo muy significativo. Y la señorita es muy elocuente para ser de una familia noble, así que no me aburrí en absoluto. Es un honor que lo vea así. Entonces. Van Brecht se inclinó una última vez y subió al auto. Daniel observó cómo el auto salía lentamente del callejón, se puso las gafas de sol que llevaba en el chaleco y comenzó a caminar. Ahora, pensando que era peligroso quedarse en Tentarbaen, Daniel abrió la puerta de la posada. Al mismo tiempo, sintió un miedo abrumador. En el lobby de la posada, un oficial del Imperio acompañado de soldados estaba parado. El oficial discutía con el dueño de la posada en la recepción. ¿Ha visto a este hombre? Ya le dije que no. ¿Por qué vendría alguien así a nuestra posada? Mírelo de nuevo. Por si acaso. El oficial sostenía un volante con un retrato. ¿Ese soy yo? Daniel sudó frío al reconocerse. Sabía que el Imperio enviaría tropas, pero no esperaba que fuera tan rápido. Decidió que no podía ser descubierto y comenzó a retroceder silenciosamente, pero en ese momento... ¿Eh? El oficial, sintiendo su presencia, se dio la vuelta. Daniel detuvo su movimiento y entró a la posada con naturalidad. Mientras intentaba dirigirse a su habitación, varias miradas lo siguieron. Por favor, rogó en silencio que lo dejaran pasar, pero no hubo milagros. Oiga. El oficial lo llamó, y Daniel se detuvo. El oficial miró alternativamente el retrato y a Daniel, y luego se acercó lentamente. Estamos llevando a cabo una operación de búsqueda masiva. ¿Podría cooperar? ¿Conoce a un hombre llamado Daniel Steiner? Daniel apretó los dientes en silencio. Si lo descubrían aquí, tendría que regresar al Imperio a la fuerza. Un imperio donde un subordinado espía intentaba matarlo, un subordinado nacionalista enloquecido, un emperador que lo desconfiaba y una princesa con el mismo carácter que el emperador lo gobernaban. No quería regresar bajo ninguna circunstancia. No podía desperdiciar esta oportunidad. Después de respirar profundamente, Daniel miró al oficial y respondió con la mayor naturalidad posible. Daniel Steiner. Aunque parecía estar pensando profundamente, su decisión fue rápida. ¿Quién es ese? En este punto, decidió ser descarado. Capítulo 90. Gracias a la audaz respuesta de Daniel, el oficial se sumió en la confusión. ¿No conoce a Daniel Steiner? Daniel Steiner era un héroe de guerra del Imperio y el responsable del discurso de guerra total que había causado un impacto en todo el mundo. Incluso en Melanos, un país al otro lado del mar, cualquiera que leyera periódicos o escuchara la radio conocía su nombre. Sin embargo, Daniel afirmaba no conocerlo, lo que aumentó las sospechas del oficial. Además, el hombre frente a él coincidía con la descripción física de Daniel Steiner que le habían proporcionado sus superiores. Aunque llevaba gafas de sol que ocultaban sus ojos, sus facciones coincidían perfectamente con el retrato de Daniel Steiner. El oficial, mirando alternativamente el retrato y a Daniel, abrió la boca con dificultad. ¿Podría quitarse las gafas de sol? Una vez que verifiquemos, no lo retendremos más. Daniel suspiró en voz baja. Lo había anticipado, pero el oficial no se retiraba fácilmente, lo que le estaba dando dolor de cabeza. Si me quito las gafas de sol, mi identidad será revelada. Pero... pensemos desde la perspectiva del oficial. ¿Podría un oficial de bajo rango arrestar a un ciudadano común de Velano solo porque se parece a alguien? Incluso si tuviera la autoridad, no actuaría sin el permiso de sus superiores. El Imperio respeta las leyes internacionales. Si Daniel seguía negando, el oficial contactaría a sus superiores para obtener permiso de arresto. Ganando tiempo, Daniel pensó que podría escapar en un momento de descuido. Levantó la mano. Ya lo dije. Daniel bajó lentamente las gafas de sol y miró fríamente al oficial. No sé quién es. Al cruzar miradas con Daniel, el oficial sintió que su cuerpo se congelaba. Era la misma mirada penetrante y afilada como la de un lobo que aparecía en el retrato.
El oficial, aturdido, estuvo a punto de hacer un saludo reflejo, pero se detuvo al pensar en algo. Espera. Si insiste en no conocerlo, debe haber una razón para ello. El oficial tragó saliva y recordó los logros de Daniel. El héroe de la invasión a Nordia. Portador de la Medalla Nacional de Segunda Clase. Portador de la Cruz de Oro, la medalla de primera clase del Imperio. El oficial más joven en alcanzar el rango de campo. Una figura clave en la facción de la princesa que puso fin a la lucha por la sucesión al trono. Un gran orador que unió a la nación con su discurso de guerra total. Solo enumerar sus logros más destacados ya era impresionante. Daniel había logrado cosas que otros solo podrían soñar en toda una vida. Era un genio táctico, y un simple mortal no podía siquiera adivinar sus pensamientos. Seguramente, ocultar su identidad es parte de una operación que desconozco. El oficial, habiendo entendido todo, inclinó la cabeza en lugar de hacer un saludo. Creo que entiendo. Entonces, me retiraré. El oficial tocó el borde de su gorra en señal de respeto y se dio la vuelta. Los soldados también inclinaron la cabeza hacia Daniel y siguieron al oficial fuera de la posada. Daniel los miró con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Se van así nomás? Aunque no podía leer la mente del oficial, no era algo malo. Aliviado, Daniel subió rápidamente las escaleras y entró en su habitación. No hay mucho tiempo. Si quiero escapar, ahora es el momento. Aunque el oficial se fue, todavía estarán vigilando. El oficial seguramente informaría a sus superiores que había encontrado a alguien que coincidía con la descripción de Daniel Steiner. Entonces, era fácil predecir que alguien de mayor rango vendría con soldados para verificar la información. Antes de que llegaran, Daniel tenía que escapar del cerco del Imperio. Miró por la ventana y se detuvo. En su campo de visión, 4 enormes buques de guerra estaban esperando en el puerto, más allá de los barcos de desembarco y suministros. El tamaño de la flota hacía que el puerto de Tentarbain pareciera pequeño, y Daniel suspiró desesperanzado. ¿Enviaron una flota de ese tamaño solo para buscarme a mí? Daniel había pensado que, como mucho, enviarían un solo barco. Sintió un miedo inexplicable. ¿Están en su sano juicio? No podía entender la obsesión de Sylvia hacia él. Además, por más que lo intentara, no veía cómo podría escapar de ese cerco. Al amanecer, el primer ministro de Velanos, Loed Tailwis, estaba en su oficina, con un dolor de cabeza. ¿Por qué tuvo que ocurrir el accidente en nuestras aguas territoriales? Desde que el barco diplomático del Imperio fue hundido en las aguas de Velanos, Loed no había podido dormir debido a las constantes demandas y declaraciones del Imperio. Especialmente cuando el Imperio notificó que abrirían las fronteras, sintió que se le iba la cabeza. Abrir las fronteras significaba permitir que el ejército del Imperio se estacionara en Velanos. Para un país neutral, era una notificación que no podía aceptarse, pero el hecho de que el ataque terrorista hubiera ocurrido en sus aguas territoriales le dejaba sin argumentos para rechazarla. Gracias a eso, la flota del Imperio había entrado en el puerto de Tentarbain sin resistencia y había comenzado sus operaciones. No se sabía qué más exigiría el Imperio ahora que había logrado estacionar sus tropas. Temiendo eso, Lowell había ordenado a la agencia de inteligencia militar que encontrara rápidamente al responsable de abrir las aguas territoriales a los terroristas. Quería liberarse de la influencia del Imperio entregando al culpable lo antes posible. Si el Imperio encuentra al culpable antes que nosotros, el Imperio criticaría la incompetencia de Velanos, pediría una lista de personal militar e intentaría interferir en los asuntos internos. Lowell, queriendo evitar eso a toda costa, cerró los ojos y rezó. Toc, toc. Al escuchar el golpe en la puerta, Lowell habló. Adelante. La puerta de la oficina se abrió, y el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa entró. El director, con una expresión tensa, saludó al primer ministro Lowell y se acercó al centro de la oficina. Señor primer ministro. Hemos encontrado al responsable que colaboró con los terroristas. Es el coronel Ed Ball, comandante de la 12 Zona de Defensa Naval. Era una buena noticia. Lowell, con una expresión aliviada, apretó los puños. Gracias a Dios. ¿Cómo lo encontraron? El director dudó un momento antes de responder con dificultad. Lamento informar que no fue la agencia de inteligencia militar quien lo encontró. Ed Ball vino a confesar por su propia voluntad.
confesó. Sí. Según los informes, llegó a la agencia con una expresión aturdida y confesó sus crímenes. Pero hay algo extraño. El director hizo una pausa antes de continuar. Según el coronel Ed Ball, un grupo secreto de Daniel Steiner llegó a su casa. Dijo que lo amenazaron y suplicó por su vida. Estaba aterrorizado. Un silencio incómodo se extendió entre el director y Lowell. Lowell, con la boca seca, tragó saliva. Entonces, no fue la agencia de inteligencia militar quien encontró al culpable, sino el grupo secreto de Daniel Steiner. ¿Lo amenazaron para que confesara? Eso parece. Según el director, Daniel Steiner no había estado escondido en silencio desde el hundimiento del barco. Daniel, habiendo fingido su muerte, había estado operando en secreto en Tentarbaem. Al llegar a esa conclusión, la respiración de Lowell se volvió agitada. No puede ser. Lowell sabía que su hija había invitado recientemente a un huésped a la mansión. La mayoría de los sirvientes de la mansión eran leales a Lowell. Había estado demasiado ocupado para prestar atención a esa noticia, pero ahora, al darse cuenta de que Daniel Steiner no solo estaba vivo, sino que también había estado activo, sintió un sudor frío. Con un presentimiento ominoso, Lowell extendió la mano hacia el teléfono en su escritorio. Tomó el auricular y giró el dial como un loco. Después de unos tonos, una voz respondió al otro lado. «Papá. ¿Por qué llamas a esta hora?» Era la voz somnolienta de alguien que acababa de despertarse. Lowell, organizando sus pensamientos, habló con la mayor calma posible. «Lep, escucha. Tengo una pregunta sobre el hombre que invitaste». «¿Quién?» «Ah, ¿te refieres a Liberar?» Era un buen tipo. Tenía buen sentido del humor. «No es eso. ¿Recuerdas su apariencia? Es decir, ¿cómo era cuando lo conociste?» El Imperio había encontrado el uniforme de Daniel Steiner en la costa y había investigado la cabaña. Más precisamente, habían encontrado al dueño de la cabaña. Era un anciano que vivía cerca de la costa y que había registrado los objetos y ropa abandonados en la cabaña. El Imperio, al recibir esos registros, verificó que faltaban unas gafas de sol, un sombrero y algunas prendas de ropa. El Imperio compartió esa información en tiempo real con el gobierno de Belanos, por lo que Lowell sabía cómo Daniel había estado vistiendo en Tentarbaem. Por eso Lowell quería verificar si la persona que había contactado a su hija era realmente Daniel Steiner. ¿Por qué preguntas eso? No estarás planeando algo, ¿verdad? Sabes que lo permitiste porque pensaste que no habría problemas si era un inmigrante ilegal. En fin, su apariencia. Lev refunfuñó, pero trató de recordar. Bueno, llevaba un sombrero fedora y gafas de sol. También tenía ropa vieja de algodón, marrón en la parte superior y gris en la inferior. Era como la ropa que usaría un anciano, pero le quedaba bien. Supongo que es guapo. La mano de Lowell comenzó a temblar al escuchar la descripción de Lev. Coincidía perfectamente con la información que el Imperio le había proporcionado. Daniel Steiner no solo encontró al culpable por su cuenta, sino que también contactó a mi hija. Y no cualquier hija, sino su hija ilegítima, un secreto bien guardado. Al no poder entender las intenciones de Daniel, Lowell sintió un miedo abrumador. En el pesado silencio, mientras trataba de ocultar su miedo, la voz de Lev sonó de nuevo. Ah, y algo más. Quería que te transmitiera un mensaje. Ah, sí, lo recuerdo. Lev imitó la voz de Daniel. Debe gobernar con justicia. Eso dijo. Lowell sintió que su corazón se hundía. Eso sonaba claramente como una amenaza dirigida a él, el primer ministro. Después de unos momentos, Lowell respondió con un entiendo y colgó lentamente el teléfono. Estábamos equivocados. Los ojos de Lowell se llenaron de tristeza. Muy equivocados. Apretando los dientes, Lowell no pudo evitar sollozar. ¿No estábamos lidiando con el Imperio? Su llanto era el de alguien que había perdido toda esperanza. Nuestro enemigo era... Lowell, con los ojos cerrados y agarrando su cabeza, gritó con voz llena de rabia. Daniel Steiner. Ese demonio. Fin del capítulo 90.